Buenos días a todos. Entonces vamos a hablar sobre mieloma múltiple y trombosis. Entonces, el riesgo anual de la población general para realizar un tromboembolismo es del 0.1 al 0.2%, pero este riesgo se aumenta en los pacientes con cáncer 10 veces y puede llegar a ser del 10 al 20%. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que están asociados a trombosis en los pacientes con mieloma? Hay algunos factores que son relacionados directamente con el paciente, como la edad del diagnóstico, si ha tenido antecedentes de eventos trombóticos, si tiene otras enfermedades asociadas como enfermedad inflamatoria crónica, obesidad, algún tipo de trombofilia, enfermedad cardiovascular, inmovilización prolongada, y hasta el 10% de incidencia tenemos en pacientes con mieloma múltiple. Algunos factores que son relacionados directamente con la enfermedad. Entonces, en los primeros 6 meses del diagnóstico hay un aumento aún mayor de este riesgo de eventos tromboembólicos relacionados, uno, con la paraproteinemia y los fenómenos de hiperviscosidad que pueden estar relacionados, fenómenos de hiperfibrinogenemia, disminución de actividades de proteínas anticoagulantes como la proteína C y S, disminución en la actividad de la fibrinolisis, estados procoagulantes relacionados con la interleukina 6 y el factor de necrosis tumoral, aumento en la agregación plaquetaria, aumento en la generación de trombina y una resistencia adquirida de la proteína C activada, y todos estos son factores que pueden estar relacionados con la enfermedad. Pero además hay unos factores que están relacionados con el tratamiento. ¿Por qué? Lo mismo, estamos hablando que al principio, durante los primeros 3 a 6 meses, pues es un mayor riesgo relacionado como con la carga de enfermedad, pero hay algunos regímenes de quimioterapia que pueden aumentar también el riesgo trombótico. En el régimen VAD hay una incidencia del 10% de fenómenos tromboembólicos. Los inmunomoduladores también tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Estos riesgos pueden ir disminuyendo en el transcurso del tiempo y no está claro si es simplemente por el control de la enfermedad o no, pero o si es secundario a un fenómeno de liberación de citoquinas. Y dentro de estos fenómenos relacionados con el tratamiento, entonces tenemos los inmunomoduladores, entonces la talidomida, la lenalidomida y la pomalidomida. La talidomida aumenta un 2% el riesgo de eventos tromboembólicos sobre el porcentaje previo que tiene el paciente, ya con todas las cosas que estábamos comentando previamente. La talidomida más dexametasona hasta el 26%, y si le sumamos antraciclinas hasta el 35%. Frente a la lenalidomida, en dosis de mantenimiento, una incidencia del 6% de eventos trombóticos a 45 meses de tratamiento, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, pues, como les decía, si bien durante los primeros meses de tratamiento puede ser que hayan más fenómenos tromboembólicos, pues tener en cuenta que estos medicamentos que se usan como mantenimiento o después de quimioterapia o después de trasplante, igual se mantiene un factor de riesgo aumentado sostenido en el tiempo. Y la pomalidomida, cuyo riesgo de eventos trombóticos es dosis dependiente, con una incidencia que puede ir del 3 al 7% en dosis de 2 miligramos al día, y en el tiempo sí se ha visto que este riesgo de fenómenos trombóticos puede disminuir del 0 al 6%. Y hay otros medicamentos como los inhibidores del proteasoma, en el cual hay algunas diferencias entre ellos. Entonces, carfilzomib tiene mayores riesgos de eventos trombóticos comparado contra bortezomib, y daratumumab realmente no hay claridad de que hayan aumento en los factores de riesgo que sean relacionados directamente con la terapia. Entonces, pues, ¿cómo se hace la evaluación de riesgo en estos pacientes? Entonces, usualmente digamos que se usó el esquema de Corana en los pacientes oncológicos, pero el estudio original no incluía pacientes con mieloma múltiples, y entonces al hacer pues como el seguimiento retrospectivo se concluyó que no podía predecir los factores de riesgo de tromboembolia en los pacientes específicos con mieloma múltiple. Y se han generado algunos otros modelos para identificar como los factores de riesgo. Este es el International Myeloma Working Group. Entonces aquí lo que se hizo fue evaluar algunos factores de riesgo, como ya les había dicho, entonces algunos factores individuales: obesidad, eventos previos, enfermedades relacionadas, intervenciones quirúrgicas, trauma, algunos medicamentos relacionados, y no solo el diagnóstico del mieloma, sino la hiperviscosidad y si tenía o no altas dosis de dexametasona. Entonces lo que recomendaban en ese momento era que si no habían factores de riesgo o si solo uno estaba presente, pues dar aspirina, o si había 2 o más factores de riesgo, heparina de bajo peso molecular, o en ese momento pues anticoagular con warfarina a INRs terapéuticos. Después se encuentra, digamos, este otro modelo que es el SAFE, entonces también lo que evalúan es
otros factores y a cada uno de ellos le dan una puntuación. Entonces, si hay cirugía a los 90 días previos, si tiene raza asiática, si tiene antecedentes de tromboembolismo, si es mayor a 80 años, las dosis de dexametasona si son altas o si son dosis estándar, y de acuerdo a eso dan una puntuación. Y según el número de puntos, menor o igual a 1 punto es bajo riesgo, mayor o igual a 2 puntos es alto riesgo. Y existe este otro que se le impide, entonces también lo mismo, no solo es evaluar algunos factores relacionados con el paciente, en el cual incluyen también obesidad, si hay algunas fracturas pélvica de cadera o de fémur, lo mismo si hay algunos medicamentos como la eritropoyetina, doxorubicina, dexametasona en dosis altas o no, la raza y si tiene o no medicamentos inmunomoduladores, perdón, y de acuerdo a eso también pues eligen unos puntajes, y menor o igual a 3 puntos sería bajo riesgo, de 4 a 7 puntos riesgo intermedio y mayor o igual a 8 puntos de alto riesgo. Y digamos que la incidencia de los eventos trombóticos en el riesgo bajo es solo del 3%, en el riesgo intermedio del 8% y en el riesgo alto es hasta del 15%. Esto es lo que recomienda, digamos, la guía NCCN. Entonces, de acuerdo a los scores que habíamos hablado previamente, en aquellos que tienen menor o igual a 3 puntos, o sea, riesgo bajo por IMPID o por SAFE, entonces aspirina, y en aquellos que tienen riesgo alto, entonces las opciones son heparina bajo peso molecular, rivaroxaban, apixaban, fondaparinux o warfarina, digamos, a dosis terapéuticas. ¿Y cuánto debe ser la duración de esa profilaxis? Entonces, indefinida mientras se encuentran en tratamiento contra mieloma, o de 3 a 6 meses seguida por aspirina en aquellos pacientes que tenían algunos factores pues adicionales y que estos factores se hayan, digamos, quitado en el proceso. Entonces se podría, digamos, como así bajar el riesgo y continuar solamente el manejo con aspirina. Muy importante siempre evaluar otros factores en el paciente, como los riesgos de sangrado, las citopenias, los medicamentos concomitantes, elección del paciente al que le vamos a ofrecer el tipo de profilaxis que le vamos a ofrecer, la disponibilidad de los medicamentos, si ha tenido o no trombocitopenia inducida por medicamentos, en los extremos de peso, obesidad o bajo peso, pues porque hay que ajustar las dosis y elegir la mejor terapia, y cuando hay combinaciones con terapia inmunomoduladora, pues tener presente las interacciones y el riesgo de eventos trombóticos. Entonces, siempre estos pacientes son pacientes que van a tener mucha coexistencia de medicamentos, porque no es solo los medicamentos de quimioterapia, van a ver más adelante que son los medicamentos de profilaxis antimicrobiana, van a tener el manejo del dolor, que también son otros medicamentos. Entonces, por eso también hay que saber elegir muy bien el medicamento que vamos a usar para la profilaxis, pero tener presente que no se nos debe olvidar que estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos y que un gran porcentaje pueden fallecer o complicarse por un evento tromboembólico asociado. Entonces, siempre administrar profilaxis si no hay contraindicaciones, si no hay coagulopatía y no se contraindica pues la dosis plena, de acuerdo a que la trombocitopenia siempre esté mayor a 5, que no haya trombocitopenia pues menor a 50.000. Si los pacientes previamente tienen anticoagulación por otra indicación, pues hay que dejarla en las dosis que sea para la causa establecida. Sabemos que para fibrilación auricular las dosis de los nuevos anticoagulantes pueden ser diferentes de acuerdo al nuevo anticoagulante, entonces tener presente eso. Y siempre anticoagular en los pacientes que tengan alto riesgo de eventos tromboembólicos si las plaquetas están mayores a 25.000. No hay manejos, pues no hay estudios que comparen uno versus otro específicamente en mieloma múltiple cuando el paciente ya ha desarrollado un evento tromboembólico, pero pues se ha demostrado que en los pacientes con cáncer los DOACs y la heparina bajo peso molecular pues tienen la misma eficacia global y se pueden usar, digamos, ambos. Muchísimas gracias.